Hola, soy Chano Jiménez, impulsor de empresas, de negocios fitness. Y en este breve vídeo quiero hablaros sobre la inteligencia artificial, también denominada Machine Learning, en el ámbito de los negocios del fitness. Lo primero que quisiera explicaros es en qué consiste o de qué va esto, ¿no? de la inteligencia artificial. Bueno, básicamente son desarrollos tecnológicos, ¿no? Basados en software normalmente, en los cuales lo que se busca es que las máquinas lleguen a pensar pues casi como personas, casi como personas. Todavía es un área de conocimiento que está en evolución continua, está evolucionando a una velocidad vertiginosa, pero cada vez las máquinas se aproximan más, ¿no?, a la forma de pensamiento de las personas. Bueno, de hecho ya sabéis que hay máquinas que son capaces, por ejemplo, de jugar al ajedrez y se lo ponen muy difícil a los grandes maestros del ajedrez, ¿no? Vais a entender más claramente en qué consiste la inteligencia artificial cuando os explique las formas de inteligencia artificial que están actualmente desarrollándose, que están implantadas. Y luego podremos ver también brevemente algunas de esas aplicaciones para el ámbito del fitness, que es el que más nos interesa en este momento, ¿sí? Dentro de lo que serían las formas de inteligencia artificial, tenemos en primer lugar lo que sería una especie, digamos, de primera generación, que son lo que denominamos máquinas reactivas. ¿Qué es una máquina reactiva? Una máquina reactiva es cuando tú introduces un determinado input en el sistema, por ejemplo, rellenas un formulario solicitando descargarte un informe. Y ahí se activa un trigger. Un trigger es un disparador, un activador, un mecanismo, un automatismo que automáticamente te está dando ese informe que tú has solicitado, ese manual o lo que sea. O sea, estamos hablando de que la máquina es capaz de entender que tú le estás pidiendo algo y lo que tú le pides sobre la marcha te lo da, ¿vale? Puede ser la reacción a un correo electrónico, a una suscripción a un formulario, a una respuesta a una notificación push, o sea, da igual, ¿no? Tú le das a la máquina una petición, la máquina sobre la marcha te responde a esa petición. En una segunda fase tenemos máquinas de memoria limitada. ¿Qué son capaces de hacer las máquinas de memoria limitada? Son capaces de recoger información tuya, por ejemplo, un cuestionario, para crear un perfil y en base a ese perfil darte respuesta con algoritmos o en función de algoritmos. Por ejemplo, si tú rellenas un formulario con las características, ¿no?, de tu perfil de posible cliente de un programa de fitness, ¿no?, donde indicas tu edad, tu peso, tu estatura, tu sexo, tus objetivos, etcétera, etcétera, la máquina tendría que ser capaz de, en función de las respuestas a todas esas variables, ir creando perfiles en los que hay una comunión, digamos, ¿no?, de respuestas. Y una vez que tiene esos perfiles, puede dispararle a esos perfiles los programas, los entrenamientos, los correos, los inputs que nosotros hayamos preestablecido. Ya empieza a ser muy interesante porque permite cierto grado de personalización. Va a depender del cómputo de variables que introduzcamos en ese primer cuestionario, pues que luego las combinaciones de esas variables nos den unos perfiles más o menos personalizados, ¿ok? Y ya luego, en última instancia, estaríamos hablando de la teoría de la mente. Estamos hablando de máquinas que aprenden a partir de patrones. Me explico. Si tú, por ejemplo, tienes un sistema montado, una máquina de inteligencia artificial o de machine learning, aquí es cuando realmente estamos hablando de machine learning, ¿no? Porque tú introduces una base de datos con un montón de información, ¿no? Por ejemplo, de comportamientos de tus usuarios, ¿no? Imagínate que empiezas a introducir en el sistema las fichas de sus usuarios con todas sus características y cómo se comportan, por ejemplo, en cuanto a asistencias al centro, cuánto vienen, cuánto no vienen, cuándo causan baja, cuándo no causan baja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí estos sistemas inteligentes, hombre, obviamente con una programación que nosotros hemos dado, en la cual ya le estamos planteando algunos objetivos, ¿no? Ya le estamos planteando que queremos averiguar cosas o que queremos descubrir patrones, conductas por parte de nuestros usuarios. La máquina es capaz de ir buscando esos patrones, esas comunalidades y sacando conclusiones y brindándonoslas. Por ejemplo, para hacernos predicciones, que es muy interesante. La máquina puede llegar a ir diciéndonos, mira,
Según los patrones de conducta de los clientes, está visto que cuando un cliente falta al gimnasio X días, ya tiene una probabilidad de un tanto por ciento X de causar baja en la semana siguiente o de cara a la siguiente cuota, al siguiente mes. O sea, ahí estaríamos hablando de algo ya bastante más sofisticado, ¿sí? Por lo tanto, aplicaciones que le podemos dar a la inteligencia artificial en negocios fitness. Por supuesto, los chatbots, que pueden ir desde los más básicos, esos chatbots en los que según si las preguntas son de sí, no, de respuesta muy concreta, pues que pum, automáticamente me den esa respuesta, o pueden ser chatbots más sofisticados en los que tengamos, digamos, muchas más variables, muchas más capacidad de respuesta, muchas más posibilidades para realmente conectar con la necesidad que el cliente nos está planteando en sus preguntas. Yo con los chatbots siempre intento ser a priori un poco escéptico, porque si el chatbot no está bien diseñado, más que ayudar, lo que hace es crear frustración. Entonces soy partidario de hacerlos, pero muy bien hechos, ¿ok? Que estén muy bien diseñados. La inteligencia artificial nos brinda, por ejemplo, análisis de imágenes, que puede ser ideal pues, para registro de accesos, para crear fichas, para evaluar la condición física de una persona, para detectar anomalías anatómicas, problemas articulares, incluso para filmar, ¿no?, la ejecución de unos movimientos y ver si se corresponden con los patrones ideales a nivel técnico o hay desviaciones. Entonces ahí tenemos un campo impresionante en todo lo que es el análisis de imágenes. Evaluaciones físicas, que pueden incluir esta parte de imágenes o puede incluir el registro de datos, ¿no?, de test que se le hagan, por ejemplo, a los usuarios, a los clientes, test de fuerza, de resistencia, etcétera, etcétera. Y luego, pues con toda esa información, pues lo que comentábamos antes, crear perfiles, buscar patrones, etcétera, etcétera. Para poder aportar algo más que también es súper interesante, que es un asesoramiento automatizado. Es difícil cubrir todo el espectro de posibilidades que un entrenador puede brindar a un cliente, pero cada vez la inteligencia artificial nos permite brindar más cosas, ¿no?, de esta manera. Y eso no debemos verlo como una amenaza, sino como una ayuda. Porque nos sirve para que los entrenadores, sobre todo los que realmente están bien cualificados, estén más centrados en las partes más elevadas del proceso intelectual, en las partes más creativas, de aportación, de generación de nuevos métodos, sistemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y le dejamos a las máquinas la parte, digamos, más mecánica, ¿no?, de nuestro trabajo, ¿sí? Y bueno, entre otras muchísimas posibilidades que hay y que van a haber, pues también está el tema de las predicciones que ya adelanté antes, ¿no? Cuando la máquina está nutriéndose de una base de datos muy potente, pues la máquina podrá ir brindándonos predicciones que nos pueden servir, por ejemplo, para nuestro marketing, para ir viendo cuáles son los comportamientos y las respuestas de los clientes y a partir de ahí crear embudos de venta. Eso puede ser una parte interesantísima, pero también a nivel técnico, como decía, pues por ejemplo, para ir detectando cuáles son los errores más comunes, cuáles son las correcciones que habría que hacer. Y entonces la máquina puede prevenir cuando una persona se va a sobreentrenar o cuando se podría lesionar o cuando podría perder la motivación por el entrenamiento. Todo este tipo de cuestiones son súper interesantes para el negocio del fitness. Así que no te lo pienses más y empieza a estudiar en esta área de conocimiento. En mi próximo webinar con Virtuagym vamos a tratar estos temas en profundidad. Así que ahí te espero. Saludos cordiales.